Mi nombre es Ana Keleyan, soy doctora en teología y quiero hoy hablar acerca de un tema psicológico y también teológico, puesto que está en la Biblia, y es el tema de la ira. La ira, el enojo, es una emoción que siempre perjudica. Es una emoción negativa, es una emoción que es necesario controlar. Estos enojos, estas iras, traen muchas consecuencias. Aquí yo tengo algunos capítulos de casos de ira que fueron controlados con psicología cristiana y que tienen la posibilidad de solucionarse. Siempre para estas cuestiones hay una solución, aunque la persona sea violenta, aunque la persona esté enemistada con muchas de sus parientes o de gente que les rodea. Hay un estudio muy interesante que empezó a hacerse en Finlandia a través de una universidad, y esto luego fue trasladado a distintos países, a Taiwán, a Reino Unido, a América. ¿Por qué? Porque se empezó a comprobar que hay un área del cuerpo que se afecta especialmente según las emociones. Por ejemplo, si nosotros hablamos de emociones ya complejas, no básicas, pero si hablamos de vergüenza, decía este estudio que nuestra cara se pone como más roja. Es donde la sangre se acumula según la emoción. Esto lo hace nuestro cuerpo. Cuando nuestro cerebro está afectado por una emoción, esto va al cuerpo y la sangre fluye en lugares especiales. Por ejemplo, con la ira, con el enojo, hay algo muy interesante, y es que tiene una escalera. Uno puede enojarse por algo que sucedió, pero ese enojo es pasajero, pero luego puede quedarse enojado por un día, enemistado con alguna persona, puede subir en esa escalera hasta la ira, hasta la violencia. Pero ¿dónde empieza a acumularse la sangre en el cuerpo? Cuando uno tiene bronca o enojo, empieza a verse el rostro como compungido, como el ceño fruncido, pero la sangre se empieza a acumular en las manos y en los pies. Por eso es que frente a la ira, frente a la violencia, las personas pegan, las personas patean. ¿Por qué? Porque la sangre está acumulada y necesitan un tipo de descarga. Entonces, tenemos que entender que el enojo es como un iceberg donde nosotros vemos solo lo que sobresale del agua, del mar, del océano, pero por debajo hay mucho más. Un iceberg es una pieza de hielo muy grande contra la que chocó justamente el Titanic. Entonces, ¿por qué? Porque veían lo de afuera y no sabían que por debajo había mucho. El enojo es lo que vemos en ese pequeño vértice, en eso que sobresale. Pero ¿qué hay debajo del enojo? Debajo del enojo, de la ira, puede haber celos, puede haber preocupaciones, puede haber violencia, puede haber angustia, puede haber tristezas y depresión. El enojo puede tener una raíz, una base de nervios de personas que verdaderamente se ponen ofuscadas o se ponen obsesivas. Esto es a veces un sentimiento paranoico, cosas que están debajo de ese enojo, de esa ira. Por eso las reacciones de la ira son inesperadas para el resto, porque no pueden ver lo que hay debajo. Para eso hace falta una terapia que nos empiece a mostrar cuál es la raíz de la ira, la raíz de la amargura. Ahora, la Biblia dice que el pecado es una raíz de amargura.
apenas, empieza con un brote, con una semilla que empieza a brotar, pero eso puede hacerse un árbol y tener tantas raíces debajo como el iceberg puede tener hielo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos solo lo que brota, vemos la planta, vemos el árbol, vemos el fruto, pero debajo hay raíces que sostienen. Pero lo mismo sucede con las malas hierbas. La hierba parece que uno la arranca y no se da cuenta, pasa el tiempo y vuelve a crecer. ¿Por qué? Porque las raíces son raíces de amargura, son raíces que no se van por arrancar lo que se ve. Si yo corto un iceberg, igual debajo va a quedar las formaciones rocosas, porque esto no se va si no es a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, a través de la oración y sobre todo de cambios de conducta, de entender psicológicamente dónde empieza esa ira, dónde empieza ese enojo, qué cosa lo provoca, qué cuestión tengo en mi mente que va a hacer que esto me enemiste con muchas personas. Yo he visto tantas personas que con ira han roto hasta las puertas de su casa, los muebles, las sillas, han tirado y revoleado vajilla. Entonces digo, ¿por qué esa sensación, esa reacción? Porque esos modos de reacción emocionales hacen que la persona luego, si tiene un acto de violencia, se arrepienta y diga, yo necesito arreglarlo, porque mi lenguaje corporal es la ira, es la violencia, llega a ser el maltrato aún a las personas que queremos. Es muy importante saber el tratamiento de esto. Y la primera parte del tratamiento es hacer una descarga del enojo de manera correcta. La Biblia dice que nosotros nos podemos enojar, sí, pero no debemos guardar ese enojo, no debemos dejar que ese enojo pase al otro día. Que en ese momento que sucedió, sí, la sangre está hirviendo adentro, la sangre está en ebullición, pero yo debo enfriar esa sangre, bajar el cortisol que me envenena. Entonces de esa manera mi sangre se estabiliza y también mi enojo. Y empiezo a hacer una descarga correcta. La descarga correcta es poder explicarlo, poder hablarlo, poder entender dentro mío qué cosa es lo que me está sucediendo. ¿Y cómo hago esa descarga? No con cualquiera, y mucho menos con las personas que están en casa, con las personas muy íntimas, sino más bien con personas profesionales que pueden ayudarnos, ya sea de palabra o de hecho, que las conductas puedan ser tratadas, que las conductas puedan ser trabajadas, gestionadas. Tengo que saber con quién, y si es un profesional cristiano, mucho mejor. Un terapeuta cristiano puede ayudarte a reparar lo reparable, porque hay cosas que han pasado, hay cosas que han sucedido en el pasado y nosotros no lo podemos reparar. Hay personas que tienen que hacer todo un trabajo porque ya no pueden tener contacto y reparar aquellos actos de enojo, actos de ira, actos de violencia. Entonces, lo que hay que evitar es la primera discusión, la discusión asimétrica. ¿Qué es una discusión asimétrica? Es cuando yo estoy hablando con alguien de par a par, pero empiezo a elevar la voz. Pero la otra persona eleva la voz un poco más. Entonces nosotros yo veo en el consultorio, discusiones de parejas que dicen, no, vos fuiste agresivo conmigo. No, yo no fui agresivo con vos. Sí, no solamente vos sos agresivo, toda tu familia es agresiva. No te metas con mi familia, porque entonces vas a ver lo que se siente. ¿Qué? ¿Acaso me vas a pegar? Sí, ¿acaso te voy a pegar?